Nacho.
Vamos, amigo. Abajo, vasito.
Ah, fresco, Pachón, va. Está refrescado, pero yo te creo que Lucho. Tienen bombazo, eso, tirando la mano. Tienen bombazo. Ah, acá hay otro. Ahí tenés agua. Ah, ya, golazo. Ahí tenés agua. Vamos, vale, cambio de lado. Vamos, chicos. No. Che, negro, falta una pelota. ¿Cómo? Falta una pelota. ¿No está ahí? ¿No está atrás? ¡Vamos, arquero! ¡Arquero! ¡Guarda, ya! ¡Ya! Grande, Tichi.
estamos así, che! ¡Te cae! ¡Ey! ¡Saca la mierda, boludo! El viento te mata. Es que si no fuese por el viento estaría... Sí. Está fresco pero aguantable. Pasa que el viento te mata. Acá hay otra, ¿no? ¿O no? Ah. ¿Laburan también? Yo laburo en varios torneos, mañana laburo en otro, Ah, ok. en Platense. Creo que Frank, creo que es, también trabajaba ahí. Sí, estuvo... ¿Cuándo fue? ¿El domingo? No, el fin de semana pasado me parece que no. El anterior creo que fue ahí a Platense. Sí, lo vi un par de veces también ahí, en BDN, pero de 9, desde las 9 está, ¿viste? Ahí ese torneo. Ah, Yo igual arranco a la 1. no, a las 9 del domingo te la debo. Bueno, yo lo hice varias veces. No, a ver, si no te gustan los fines de semana hacer algo... Sí, obvio. Pasa que si arranca a la 1 es casi lo mismo. Sí, Lo de dormir capaz nomás. Pero... Sí, Voy a... no, porque me mataba. Hacía desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Me mataba. Así que empecé a hacer desde la 1 ahí y ya después, bueno. hasta la noche estás... Y depende, porque ahí siempre estoy hasta las 7, ponele. Casi siempre termina a las 7 ese torneo, ahora está terminado un poco más tarde. Y después me vengo a todo pelota, pero me cruzo, estoy en Platense, me cruzo a ese vecino. Entonces termino a la noche, sí, porque hay como la combinación de ahí con todo pelota. Pero nada, desde las 9 hasta la noche me mataba. Lo hice un par de veces, pero nada. Ya las últimas 3 horas las sufrí como loco. No, olvídate, imagínate si te agarra este frío así después de haber estado todo el día parado. Decí que eso lo hice a principio de año, porque se dio así, porque me dijeron eso y dije, bueno, dale, de una, a ver qué onda. Lo hice 2 o 3 veces y dije, che, no, un montón. Pero si hubiese sido ahora, no, te la debo. Porque encima de la mañana también está re frío. Sí. Y a Fran le pasó, Fran estaba yendo... No sé si no fue en Platense, me parece que sí, que fue en Platense. Sí, sí, en Platense, yo lo vi ahí. Todo un día de ese fin de semana que hizo mucho frío. Claro, terminó roto. Sí, terminó roto. A ver, a la mañana no es lo mismo que a la noche, la verdad, no te voy a mentir. Fui ya bastante veces, empecé a la mañana, capaz y terminé el mediodía o cosas así, pero a la mañana es lo mismo. Está el sol, viste, es otra cosa. Está bien, muy temprano capaz que sí, está re frío, no te da el sol, pero ya tipo 10, Claro, 11, es distinto que te sí, sí. es otra cosa. Pero te digo que está re fresco, sí. No hay una bolsita, ¿no? No, yo no tengo.
Solo, solo. ¡Árbitro! ¡Cambio! ¡Al 10! ¡Josué! ¡Josué! Go, go.
¿Pasó? ¿Cómo es ahora Real Madrid? Ahora el bendito está peor. Real Madrid, París, Fluminense y Chelsea. Ojalá gane el Fluminense. A mí me parece que tiene una altísima chance de llegar a la final Fluminense. Pero bueno, El Chelsea, ¿no? O sea, está bien. Tiene equipo, ¿no? No, más o menos. Pero si le tocaba a cualquier otro equipo, estaban al horno. sí. Le tocó el accesible dentro de todo. Locura la cantidad de plata Sí, que ganaba 60 palos, ¿no? 60 millones ya por No. haber llegado a semifinales, una locura. Y acá le dan 500 lucas. Sí, al ganador del torneo. No, no, es increíble. Para mí eso es muy tentativo, ¿no? O sea, pasar de grupo ya, no sé, te dan como Es 12 que- lucas, 12 lucas, 12 palos. Yo soy hincha de River, ponele. Yo quería que pase, o sea, el Mundial de Clubes no lo iba a pasar. Ya de entrada, No, porque ni vos, ni nosotros, Claro. que yo soy de Boca, ni de era River. pasar la fase de grupo, o sea, para traer guita. la guita. Vos decís, fuimos y no nos venimos nada. Encima ahora, viste que te cobran, en el Mundial de Clubes te cobran por las amarillas, te cobran por las rojas. River no mirá. sé cuánta plata debe ahora de las rojas, que le sacaron a Martínez Cuarta. Ah, ok, mirá, no sabía eso. Sí, te cobra la FIFA por... Bueno, no sé, igual me parece lógico. Capaz que. Va, no sé. Mira, simplemente para decir, no viajamos al club por fin. No, pero. Mucha guita, la verdad. Y está como todo muy nuevo. Siento que no se le está dando tanta importancia por eso, ¿viste? Pero si se llega a seguir haciendo. A mí me pareció los clubes, la mayoría de los clubes europeos fueron nada. Tranqui, decís vos. Sí, el Atlético de Madrid que queda fuera, quedó. No Ojo, fueron. los equipos para mí de verdad se la complicaron, ¿eh? Porque es otro estilo de juego, o sea. Realmente para mí. Amigo, puede no complicar puedes eso. sacar el nudo ese que hiciste. El nudo ese que hiciste ahí. Bueno, sí. Ah. Fantástico. Pásame. No me lloró. Ah. Está bien. Para, ¿cuánto duele? Sí, pero dijo que se colgaron dos, así que quedaron dos en C5. Tengo que llegar yo sí o sí rápido. Está bien, Para arrancar. gracias. Si no arranquen una y una. No, es como te decía, para mí realmente los equipos de acá es otra forma de jugar, no están acostumbrados ni en pedo. Te terminan ganando porque claramente, o sea, el nivel es demasiado, pero si bien no siento que se tomaron la competición como, no sé, se pueden tomar la Champions, ponele, siento que igual no les gusta nada jugar, ¿viste? Contra los equipos latinos. No, obvio. Yo, una cosa que me di cuenta fue que la mayoría de los clubes sudamericanos, cuando había pasado, me acuerdo el partido que jugaba Boca con. ¿Benfica? No, con el Bayern. Con el Bayern, que cuando hace el gol del Merentiel, el gol del empate, Sí. el gol del empate, ¿no? En ese momento, o sea, lógico, a Boca le servía ganar porque ya el primer partido lo había empatado, o sea, le servía El empate. Le servía el empate, tal cual. Y no siento que hayan ido, por ejemplo, a River, después le pasó cuando jugó con el Inter, que, o sea, aguantarle al Inter, después Boca que le empate al Valle, que a ver si no se ve, vos no te lo imaginás. Sí, no, River es que, lo haya aguantado mirá. hasta los 60 minutos. Sí, sí, locura. no, y a nosotros nos pasó más que esa contra el Benfica, que antes del partido del Benfica decíamos, bueno, vamos a hacer un desastre, o sea, porque Boca está muy mal, entonces decíamos, No, Boca vamos a fue un perder, partidazo, Benfica vamos a fue un perder con partidazo. Benfica, vamos a perder con el Bayern Múnich y le vamos a ganar al Auto. Cuando le metimos dos al Benfica y nos empatan, estábamos enojados, Sí. indignados estábamos todos, ¿cómo no le vamos a ganar? Tal cual. Pero es que también, justo me tocó trabajar esa vuelta. Estaba en SB5 y se me cayó el primer partido y me dio el lugar para verlo a Boca. Y también una bronca porque yo no esperaba nada.
Y le íbamos ganando 2-0, ¿entendés? Y ya después decíamos, pero estos giles, ¿cómo nos van a empatar así? Y nos empatan porque somos verdes también. Pero pasó eso, es lo que vos decís. Con los clubes europeos pasa eso también. A mí yo cuando miro sobre todo Sí, a mí. la Champions o la Premier mismo, la Premier sobre todo. Sí. Hasta el minuto 85, ese minuto 85 del fútbol argentino no pasa nada. Sí, sí. La gente se va de la cancha. Sí, sí. En la Premier no se van porque saben que 85, 86, minuto 87 y hay algo que va a pasar. Sí, sí, sí. Saben que algo pasa. No, es verdad. Lo que pasó, por ejemplo, lo que pasó a River con el Inter, lo que le pasó a Boca con el Benfica, que decís, lo perdés, faltando nada, 10 minutos, 20 minutos. Bueno, y contra el Bayern siento que contra el Benfica fue un bajón, fue dolor. Contra el Bayern, por ejemplo, sí nos dio un poco de bronca porque lo podríamos haber empatado. O sea, empatarle al Bayern era una hazaña. Pero como que dijimos bien, loco. O sea, bien. Le empatamos. Bueno, perdimos, pero es el Bayern, ¿entendés? Pero contra el Benfica nos dio una bronca bárbara. Ahora, el Boca se entretiene en ese partido. No, es increíble, es un golazo. Es un golazo. Y yo no sé cómo no pasó River. River tenía que pasar. No, pero era crónica de una desgracia que ya estaba anunciada desde antes, pero... Igual como había sido, ¿al Monterrey le empataron o le ganaron? No, con Monterrey empatamos. Empataron. ¿Y a los chinos le ganaron? Y le ganamos Y al Chino el primer partido, empatamos con el Monterrey y después perdemos con el Inter. Es que era ese igual, o sea, estaba bastante cantada esa. Era River, el partido tenía que ganar River contra el Monterrey. Entonces ya ganaba el primero, ganaba el segundo, el tercero no te importaba, porque pasabas como segundo de último y listo. No, sí es. Después nada, no se dieron los resultados tampoco. No se dieron porque también se podía andar, ¿no? Monterrey para que River, perdiendo con el Inter pasara y no perdió. Claro. Perdió con los chinos, así que. Si empataban con el Inter pasaban, ¿no? Si empatábamos con el Inter, sí, pero teníamos ¿Cuánto que fue? empatar. ¿1-0 perdió? 2-0. Pero lo mantuvieron bien, ¿no? Yo no lo vi el partido. Hasta el minuto 60-65 fue peleado. 0-0. Bueno, con el Bayern a nosotros nos pegó un baile bárbaro igual. Más allá de que le mantuvimos el resultado.